Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, por tu bondad, Señor, por todo lo que tú haces en nosotros, todo lo que tú permites en nosotros, Señor. Oramos para que tú abras la ventana de los cielos y derrames sobre nosotros bendiciones, grandes bendiciones. Padre Santo, ponemos en tus manos esta reunión. Permítenos poder avanzar, Padre bendito, y encontrar una forma más efectiva de poder tener esta clase. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Nos quedamos el miércoles, perdón, miércoles pasado, estuvimos hablando acerca de las generalidades del ministerio. Y quedamos de hablar hoy acerca de los requisitos eh, para ser un ministro, pues, del Señor. ¿Qué se requiere? ¿Qué es lo que la palabra dice? Y nos remontamos a leer la palabra del Señor en el libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y tenemos la palabra de Dios que dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Solamente esto, podríamos leer todavía más y más lo que tiene Tito, capítulo 1, acerca de los requisitos que habla la palabra del Señor, los requisitos morales, y dentro de ellos, pues, tenemos, pues, que los requisitos se pueden determinar entre requisitos morales y espirituales. Y estos requisitos que los encontramos ahí en Primera de Pedro, perdón, Primera de Timoteo, déjame ver, Primera de Timoteo, capítulo 3, donde Pablo le está hablando a Timoteo, está enseñando qué se requiere para poder ser un ministro del Señor. En esto de los requisitos, últimamente hemos encontrado pues que hay
cierta influencia para reducir los requisitos, para quitarle efectividad a ciertos requisitos. Y en algunas organizaciones, hermanos, ¿pueden oírme? Se fue el audio un momento, pastor. Pero ya lo tenemos de Sí, nuevo, sí, ¿verdad? sí, sí, ya. Si decía que en algunas organizaciones han estado ordenando pastores, pastoras y han estado ordenando hasta homosexuales, lesbianas. Ustedes han sido testigos de lo que ha ocurrido, sobre todo en Inglaterra, en los Estados Unidos y en Canadá, pero también aquí en el lado de Sudamérica, en Brasil, hemos encontrado que hay iglesias también que han eliminado ciertos requisitos. Ahora, nadie tiene la autoridad para disminuir los requisitos que el Espíritu Santo puso en la iglesia. Eh, el hecho de que la palabra dice que el obispo debe ser irreprensible, transparente. Y mire cómo comienza esta palabra, porque dice que es necesario que sea marido de una sola mujer. Entonces, ahí le está poniendo un requisito moral fuerte, que es, digamos, el fundamento. Es el fundamento para poder medir y no, pues no contrariar la voluntad del Señor, porque la voluntad del Señor ya establece cómo tiene que ser. Y en estos casos, eh, cuando se requiere que se evalúe a un ministro, en el caso nuestro, pues como Misión Filadelfia, por lo general, los diferentes hermanos obispos y encargados de zona solicitan que se evalúe al hermano, que se evalúe al candidato para ser ordenado al ministerio. Y dentro de este ordenamiento, la misión establece cómo debe de hacerse, cómo debe de hacerse la evaluación y pues a algunos no les ha gustado la forma porque dentro de la junta directiva se establece que el ministro o el candidato debe tener por lo menos 7 años de estar pastoreando, que la obra en la que está tenga evidencia, frutos, que su testimonio eh, pues denote que realmente es un candidato que tiene un llamado del Señor. Y en ese sentido, pues somos un poco rigurosos, pero también la palabra eh, de Dios establece que estos ministros pues deben de ser probados. Y cuando dice que deben de ser probados, pues nosotros tenemos que poner en balanza
más que el quedar bien con la persona, es que se respete lo que la palabra de Dios dice. Y ahí hay dificultades porque han habido muchos hermanos que quieren ser pastores. Hace algunos 4 años, por ejemplo, vino una solicitud para que ordenáramos a un hermano. Le digo yo al obispo, mire, antes de poder darle el sí, vamos a evaluarlo, a ver si realmente tiene el llamado del Señor. Pues el obispo dijo, basta con la palabra, mi palabra, que si yo digo que está apto para eso, pues debe de ser suficiente. No, no es suficiente solamente que por afinidad yo establezca que ya está listo. Alguien debe de someterse al rigor de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios establece claramente que dice marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entonces, estos requisitos son fundamentales, no los podemos obviar. No vamos a trabajar con alguien que va a dejar mal parado el mensaje, Cristo, ¿verdad? Y la iglesia misma. No puede autorizarse. No sé ustedes si alguno quiere opinar sobre esto, qué le parece. Quiero escucharles, hermanos. Vamos a ver. Hermanos, pueden ver ya la, la filmina. Es que se mira como que ahí ya se ve. Sí, ya se ve. Ya se ve Sí. bien. Entonces decía, con esto de los requisitos, eh, pues a veces nos ponemos serios porque realmente el ministerio no puede estar en manos de personas que, que no tengan los requisitos, que no tengan la altura. Por ahí escuché un comentario de un periodista decir, sí, que cualquiera es pastor. Y cuando dice cualquiera es pastor, uno pues dice, no creo que cualquiera pueda ser pastor. Cualquiera pueda ser ministro. Aquí, en verdad, causa molestia poder escuchar opiniones de personas que se llaman a sí mismos profetas y la gente cree que lo que ellos dicen es lo que la iglesia opina. Y no, realmente no, hermano, no puede ser eso. No puede ser así. Tenemos la obligación de darle seriedad, la seriedad
la solemnidad y la altura que requiere el ministerio. En el nombre de Jesucristo, tenemos que ser así. Entonces, decíamos de estos requisitos que son morales, que son espirituales y son, además de solamente requisitos, son el fundamento de un ministerio, porque la palabra de Dios dice que, que tenga buen testimonio. En el versículo 7 dice que también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Miren ustedes qué interesante es esto, porque a mi juicio realmente no solo es que uno sienta, porque por un lado debe de tener una en clara el ministro, la imagen mental de su ministerio, de su llamado, pero también debe de observar lo que la palabra de Dios dice. Dentro de estos requisitos morales que tenemos aquí en la palabra de Dios, que comienza marido de una sola mujer, vamos a recordar que el problema que había, y yo creo que les hablé el miércoles pasado de Éfeso, el problema que había en Éfeso era que el matrimonio tenía una distorsión y en cuanto a quién es cabeza y la poligamia, pues era algo que estaba bien fundamentado en la sociedad de Éfeso. Toda esa zona, la parte norte de lo que ahora es Turquía, ¿verdad? Era una zona donde estaba proliferando la inmoralidad. Entonces, si bien la religión de ellos permitían todas esas cosas, pero en la de Cristo, pues se hace la salvedad. Las cosas son diferentes, no pueden hacerse eh, así como el mundo las hace. La iglesia tiene que ser diferente, en otras palabras. Además de ser marido de una sola mujer, ¿verdad? La misma palabra dice que tenga los hijos en su gestión, que gobierne bien su casa y que tenga los hijos eh, en su gestión. Este es otro requisito interesante eh, que realmente sí afecta bastante cuando uno no es la cabeza de la casa, cuando la cabeza es la mujer, que es la que manda. Y, y en esto es algo peligroso porque muchos ministerios y muchas vidas dependen de la estabilidad, de la buena dirección, del buen orden de la casa, de eh, quién es el director del ministerio o el pastor de la iglesia. Depende de todo eso, hermano. Entonces, cuando hay matrimonios donde la mujer usurpa el ministerio, entonces tenemos graves problemas porque estamos violando la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Si el llamado al ministerio, en el caso del ministerio pastoral, es el hombre, él es el responsable delante de Dios por todo. Que él tome en cuenta a la mujer, ese es otro asunto. Ahora, si la mujer tiene llamado, tiene el ministerio, entonces tiene que haber un equilibrio en cuanto a cómo manejar el asunto. Eh, Precisamente hablando de matrimonios que tienen ministerio, muchas veces se ha caído en el descrédito de la competencia conyugal, que compiten entre sí, entre el esposo y la esposa,
quién maneja el ministerio, quién debe manejar los asuntos administrativos, los asuntos pastorales, los asuntos evangelísticos, misioneros. Entonces, cuando hay un conflicto y no se sabe quién es la cabeza realmente, el ministerio no tiene un avance, ni tiene un orden. Y entonces el enemigo se aprovecha de eso y los ministerios en sí no avanzan, hermano. Pueden tener muchas cualidades de las personas individualmente, pero si hay un conflicto, dice la palabra de Dios que una casa dividida en sí mismo no prospera, no avanza. Y realmente en eso hay que tener sabiduría y perseverar en eso. Además de perseverar personalmente, yo creo que debe de haber un orden y se debe establecer con toda seriedad eh, realmente quién es la cabeza, quién es responsable. Porque el Espíritu Santo no puede ser burlado. El Espíritu Santo debe ser tomado en cuenta en todo y debe de pesar sobre todo, más que el evitar eh, tener discusiones a lo interno del matrimonio. No, no, el más importante es que respetemos al Espíritu Santo, su decisión. De nuevo, cedo la palabra si tienen alguna pregunta o quieren hacer algún aporte. No, hermanos, aquí tenemos que dentro de la conducta personal se mide en la perseverancia de la sabiduría piadosa. ¿Qué significa esto de la sabiduría piadosa? Pues que a menudo uno tiene esos encuentros con la palabra y esos encuentros con el Espíritu Santo mediante la oración, mediante el ayuno, mediante la meditación. Y, y la palabra dice, Salmos, vuelve sabio al sencillo. Y a medida que uno tiene ese encuentro con el Espíritu Santo lo va bendiciendo y lo va metiendo dentro de la sabiduría de Dios. De ahí que el Espíritu Santo lo llena a uno. De hecho, hay un don espiritual que se suma juntamente con el don de amor, el don de fe, el don de sabiduría, el don de sabiduría, que se suma para establecer quién tiene el ministerio pastoral, para decidir. No sé si ustedes se acuerdan que en la clase 301 se establece la fortaleza de cada líder cuando se le aplican aquellos cuadritos acerca de qué dones, cuáles son los que uno puede tener. De entre ellos tenemos el don de sabiduría, el don de amor, el don de fe, ¿verdad? Y hay algunos otros dones espirituales que pueden agregarse, añadirse, pero sobre todo debe haber una pasión profunda por las almas y tratarlas con mucha, aparte de sabiduría, de tratarla con mucha decencia, ¿verdad? Esta parte es en la parte que las iglesias deben de observar eh, este ánimo con el que uno trabaja, con el que el ministro trabaja, porque muchas veces estas decisiones no son las adecuadas.
Y dentro de estos requisitos que deben tener los ministros, los obispos, pues también están las decisiones correctas. ¿Y cómo van a ser correctas las decisiones? Cuando esas decisiones que se tomen dentro del ministerio estén aparejadas con la palabra de Dios. Una decisión de un ministro no debe de contradecir la palabra. Por eso decíamos que al principio que algunas organizaciones han disminuido la seriedad del ministerio y han reducido la cantidad de requisitos para que alguien sea un ministro. En el número 3 tenemos la santidad personal, por ejemplo. ¿Cómo vamos a eliminar la santidad personal en cuanto a un requisito fundamental para que alguien sea un ministro del Señor? Mire, tuvimos un problema con un hermano que cometió pecado aquí en Tegucigalpa. Pero la congregación intervino y pidió que no se le pusiera disciplina al pastor, que ellos lo iban a ayudar. No querían que le mandaran a otro pastor, que querían a ese pastor porque era buena gente. Pero si este pastor está en pecado, el ser buena gente no es suficiente. Aquí el requisito que tenemos acá, en el versículo 7, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. En cuanto a la santidad personal, bueno, la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y precisamente cuando Dios llama a, a los primeros sacerdotes, le dice el Señor a Moisés que le escoja de las tribus de Jacob, que les que escoja Leví, y dentro de la tribu de Leví, a los de Aarón, para que estén sacerdotes. Y la palabra establece el criterio tan riguroso para que alguien pudiera ministrar. Entonces nosotros, ¿por qué tenemos que reducir esos requisitos y permitir que cualquier persona nos dirija, nos enseñe, nos pastoree? Bueno, no hay comparación, no se puede. Y aparte de que tiene que perseverar en la sabiduría, que tiene que tomar decisiones correctas, debe tener santidad personal, debe de cuidarse, cuidar su vida espiritual, su relación con Dios, con la palabra. Eso es algo que tiene que hacerse todos los días, y desde que uno se levanta, sabe que le tiene que dar cuentas a Dios en cuanto se levanta, y cuando se acuesta tiene que darle cuentas a Dios. La otra parte son las normas espirituales, porque el Espíritu Santo establece la norma de excelencia, es que se mantenga firme en Cristo y en sus principios de justicia. Eh, no perder de vista realmente el testimonio de Jesucristo. Al fin y al cabo, uno se vuelve representante de Cristo aquí en la tierra. Y entonces debe de honrar ese oficio
que se le da debe de honrar el hecho mismo de representar a Jesús. Cada acto que nosotros desempeñamos, cada decisión que tomamos, está de por medio de Jesucristo. Entonces, eh, debe de haber justicia para comenzar. Y debe de servir de modelo de fidelidad, de veracidad, de honradez y pureza. Uno tiene alrededor una gran cantidad de ojos que lo están viendo, de gente que lo está siguiendo. Entonces, el comportamiento debe de ser evidente. La, la fidelidad debe de ser evidente, ser veraz, no mentiroso, no estar contando mentiras ni en el mensaje, ni en el trato con la gente. Dios no necesita ayuda de ese tipo. Dios es veraz. Todo hombre, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice. Pero el ministro de Dios debe de hablar con mucha veracidad. Debe ser honrado. No hay cosa más triste que un ministro ladrón, que un ministro deshonesto, que tome de una manera ligera la administración de las cosas del Señor. Por eso, Primera de Corintios 4:1 dice: tengan hombres por administradores de los misterios de Dios. Pero se requiere que el ministro, dice, sea fiel, sea hallado honesto. Y esto también es interesante, porque todos los días vamos a ser puestos a prueba de cómo se manejan las cosas del Señor. Ahora bien, dice, se requiere de los ministros, de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Y Pablo dice: yo en nada temo el ser acusado, pero esto de la honradez, no importa cuánta gente hay en la iglesia, ni cuántas ofrendas caigan, ni cuántos diezmos. No, la palabra dice que en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, para que no se nos vaya de las manos esto, eh, la iglesia misma debe establecer un sistema de, de buen manejo de, de los recursos que Dios pone a disposición, considerando dentro de los recursos que el más importante de los recursos son las personas. Pues son los que contribuyen en todo. Entonces, el ministro debe ser honrado en el trato con las personas. No valerse de ellas, no aprovecharse de las personas, no denigrar a las personas, ni también ponerles en una posición más allá de lo que las personas puedan desarrollar, considerando que al fin y al cabo el responsable de todo el manejo, de toda la administración, siempre será el ministro. Entonces la honradez tiene que ver cómo se maneja ese recurso, el recurso de las personas, ubicarlos decentemente, sin esperar eh, nada a cambio, más que el servicio al Señor. Y considerar sus almas, considerar el derecho que tienen de opinar, el derecho que tienen de que se les explique correctamente el porqué de las cosas, no, no salir por la tangente, eh, por miedo al descrédito. No, la honradez debe ser algo muy firme, muy firme.
Otro recurso que maneja el ministro del Señor eh, es el recurso económico. Debe también haber una forma del buen manejo de la economía, que debe de ser una economía saludable. Cuando hay trabajo, cuando hay honradez, eh, todo ajusta, todo ajusta. Y el ministro no debe extenderse más allá de la capacidad del ministerio. Y precisamente uno de los artículos del reglamento interno de nuestra misión que establece que cuando se le da la licencia a un grupo para que se pueda llamar iglesia. Hay campos blancos, por ejemplo, que crecen y hay campos blancos que no crecen, pero que todo el mundo quiere ser congregación, que no quieren depender de una iglesia, eh, sino que quieren ser independientes. Entonces, uno de los principios que establece es que ese ministerio debe ser autosostenible, que ya pueda autosostenerse. ¿Qué quiere decir? Que pueda sufragar el costo de la administración, el costo del mantenimiento, de la compra de equipos, del pago de los servicios básicos y también el pago pastoral. En algunos casos, ahí donde comenzamos, cuando comenzamos a establecer que un grupo ya es iglesia, en ese momento mismo es que se establecen las reglas de cómo manejarse. Quiero aclararles, hasta hace unos 12, 14 años aproximadamente, en la misión todas las iglesias eh, tenían libertad para establecer qué tipo de administración se iba a manejar. Eh, Cuando hablamos de administración, en sí estamos hablando del tipo de gobierno. Entonces teníamos iglesias que en su estructura interna eran presbiterianas, porque eran gobernadas por un grupo de ancianos, por un grupo de presbíteros, y el pastor solo era un empleado. Pero habían iglesias donde eran, el gobierno era congregacional, donde el pastor obedecía a la mayor parte de los miembros. Y esto lo establecía también el reglamento de 1985, donde creo que era en el artículo 44 que decía, ningún ministro puede permanecer en una congregación cuando la mitad más uno de la congregación esté inconforme. Pues en ese momento se le daba la autoridad a la asamblea para que decidiera si quería o no a ese ministro. Pero era algo muy complicado porque entonces habían iglesias que nadie daba la talla, ¿verdad? Porque dentro de las congregaciones entonces habían los hermanos mandamases, los patrones, que decidían quién podía ser buen pastor y quién no. Y había mucha debilidad en ese sentido. Entonces, debe de haber una estructura, una forma de presentar un plan de desarrollo y una forma de gobierno que se ajuste a la palabra, a la moral y a las buenas costumbres. Entonces, la honradez es interesante, eh, debe de partir de un corazón apacible, de un corazón honesto, y el ministro eh, debe de ser honesto. No es posible que el ministro tome dinero de la iglesia para sus viajes de placer
y todos los años me decía un pastor, vos es que realmente no has aprendido a gobernar. eh, la iglesia se debe a uno y uno puede tomar de la iglesia, la palabra así lo dice, que el obrero es digno de su salario. Entonces, pero eso es diferente, hermanos. Es diferente a que yo pueda tomar eh, por mi cuenta, por mi derecho, todo el dinero que recibe la congregación. Eso no es moral, no es correcto, no es justo. Y la iglesia debe de buscar por todos los medios evitar que sea denigrada la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Siempre me detengo aquí para escucharles. Si alguno tiene un comentario, quiero escucharlo. Dios les diga, pastor y hermano. ¿Me escuchan? Adelante, hermano. Sí, sí, la Hola, escucho. bendiciones. Eh, Solo tenía, bueno, no sé si es como un interrogante o un aporte, o más que todo si es una pregunta. Cuando hablaba usted acerca del ministro, tiene que ser María una sola mujer y todo lo demás. Pero ¿qué pasa en esos casos cuando eh, no está casado, o sea, que es soltero, no hay un matrimonio, pero es un ministro que ah, no tiene ni pareja, novia o novio, qué sé yo? ¿Qué pasa en ese sentido? O sea, ¿se tendría que cumplir en ese parte de los requisitos o qué pasaría con ese tipo de ministros? Bueno, hemos tenido ya hermanos que han estado solteros y han estado pastoreando. Y por alguna razón, estos hermanos fueron enviados a estudiar. Recuerdo que en el 93 aproximadamente yo estaba de presidente de la misión y me tocó autorizar que fueran varios hermanos de los jóvenes a estudiar a Guatemala. Y cuando estos jóvenes regresaron, pues se tuvo que ubicar en algunas iglesias, algunas zonas, y teníamos iglesias que no tenían pastor. Ellos fueron enviados a pastorear esas iglesias. Una fue en Olancho, y Juticalpa, otro allá por el lado de Punta Ratón, y así ubicando a estos hermanos, y por la gracia de Dios, ellos mantuvieron un nivel de honestidad, de rectitud, y algunos de ellos posteriormente se casaron allí en la misma iglesia, ¿verdad? Tuvieron la bendición de encontrar una mujer que les acompañara en el ministerio y en la vida. Y desde luego, si está soltero, así como estaba Timoteo, que Timoteo estaba soltero, ya era un anciano, era un anciano en el sentido de que era un pastor, aunque él estaba soltero. Pero el requisito tenía que ver con las diferentes congregaciones que estaban levantando y para adecentar el criterio de gobierno, Pablo le dice a Timoteo que deben de ser marido de una sola mujer para evitar la poligamia y la contaminación dentro de la iglesia. O sea que si alguien tiene el llamado del Señor
no se ha casado, pero tiene el llamado del Señor y mantiene los requisitos, ¿verdad? Si se llega a casar, debe ser con una mujer y con una sola mujer. ¿Alguien más, hermano? Dentro de estos requisitos tenemos que tenga un hogar estable. Aquí lo que dice que gobierna bien su casa, ¿verdad? El versículo 4, que gobierne bien su casa. Entonces, el hogar estable es indispensable. Eh, Dice que el que no puede gobernar bien su casa, ¿cómo quedará? ¿Cómo cuidará de la casa del Señor? Y es un poco complicado porque, a decir verdad, nadie quiere tener conflictos en su familia. Nadie quiere tener problemas ni más testimonio. Todo hombre que es ministro eh, anhela que su familia sea correcta, honorable. Y es muy penoso realmente y es una de las cosas que afecta moralmente al ministro del Señor, es cuando su familia no está a la altura o él no está a la altura de, de ese llamado y todo se le complica. Por un lado, los hijos entran en rebeldía, la esposa también entra en rebeldía. Si la Biblia dice que el juicio de Dios comienza por la casa del Señor, pero muchas veces comienza por la casa del pastor, hermano. Muchas veces. Y han habido juicios que Dios ha establecido en la casa de los pastores. Yo hablaba con un pastor que uno de sus hijos, bueno, dos hijos de él, eran miembros de la iglesia. Él tenía como unos 6 hijos y 3 de ellos andaban descarriados. Y él habló conmigo y me dice, yo me siento avergonzado delante del Señor. Me da mucha vergüenza hablar acerca de santidad. Me da vergüenza dar charlas matrimoniales. Me da vergüenza presentarme delante de la iglesia y hablar de rectitud cuando mi familia no está en rectitud. Y si no están ellos en rectitud, igualmente yo no estoy en rectitud. Pero no hay lo que hacer. Y estamos hablando de un pastor que tenía más de 50 años de estar pastoreando. Ya era un anciano, pero sentía el peso, sentía vergüenza delante del Señor y vino a hablar conmigo para confesar su situación. Bueno, en este caso en particular, la mayor parte de los hijos ya tenían arriba de 21 años. Solo tenía una de las hijas estaba soltera y el resto estaba casado. Ahora, se complica en este sentido que dependa el testimonio de las decisiones que puedan tomar los hijos que son mayores de edad. Cuando habla aquí de tener los hijos en sujeción, está hablando de los hijos menores, de los que tienen minoría de edad y dependen de la cobertura que el padre pueda darles, de la dirección y de la obligación de gobierno que hay para estos hijos. Entonces el liderazgo debe tener un hogar estable. El liderazgo del creyente se demuestra en las relaciones del hogar, el matrimonio y la familia.
Pero esto significa que muchas veces uno entra en una negociación y es también un peligro cómo va a negociar. Porque negociar no significa aceptar que hay cosas que son pecaminosas y uno tiene que cerrar los ojos. No, no. Debe de haber corrección. Debe de haber corrección, ¿verdad? Recordemos lo que pasó con Elí cuando no corrigió a sus hijos, lo que ocurrió con Samuel cuando no corrigió a sus hijos. Entonces, hay un conflicto y uno tiene que darle cuenta a Dios por su familia, primeramente por su familia, pero también después por la congregación. Aquí entra en juego también la fidelidad a la esposa y a los hijos. Es otro requisito moral para el ministro. Debe de tener claro que si ya está casado, está casado. En el cielo no le van a permitir que ande con debilidades, ¿verdad? Y cuestiones ahí que Dios conoce que soy carne, Dios sabe cómo me hizo. Y me decía un hermano, mire, si yo en todo soy bueno, pero en la carne yo soy débil. Entonces, cuando pueden más esa debilidad que el llamado de Dios, ahí tenemos un conflicto y hay que detenerse un poco. O es ministro de Dios y va a vivir como dice la palabra de Dios, o mejor renuncie. Mejor renuncie. Aquí está hablando de la práctica de la monogamia. Pues la fidelidad tiene que ver con eso. ¿Cómo voy a andar yo con dos mujeres? Y aquí en Comayagüela pues había una moda y la moda era que se habían inventado algunos pastores que ellos eran como Abraham, que tenían su Sara y también tenían su Agar. Y era tan serio que uno de los pastores me dijo, mire hermano, es que hay que ser espiritual para entender esto. Y le digo, pues yo no soy espiritual porque no lo entiendo. No entiendo cómo usted puede tener a su esposa en su casa y la secretaria la tiene ahí en la iglesia y vive en la iglesia. Entonces le digo, explíqueme dónde en la Biblia dice eso. ¿Dónde la Biblia? No, pero es que mire, Jacob tenía 4 mujeres. Mire, Abraham tuvo varias mujeres. Le digo, estamos hablando pues, de la iglesia de Jesucristo. De eso estamos hablando. Estamos viviendo bajo la gracia, pero el libro de San Mateo, capítulo 19, establece que no debe de haber adulterio, que no debe de haber esa inclinación a, a una vida desordenada. Debe de haber fidelidad, tanto del pastor o del líder a su esposa, como la esposa a su esposo. La fidelidad tiene que ser mutua, tiene que ser recíproca. Entonces, en este caso, también debe de ser seria la iglesia, tener su esposa. No más. Preguntas, hermanos. Quiero terminar con el aporte de ustedes.
Pastor, una consulta más. En el caso, que se ha dado casos de que, por ejemplo, un ministro ha cumplido los requisitos, pero bueno, por X o Y razón cometió, eh, pecó, ¿verdad? Y su matrimonio no se pudo regenerar y incurrió en divorcio y, y en todo caso tendrá que volver a empezar. ¿Hay algún proceso dentro de... Obviamente sí hay un proceso de restauración, pero dentro de los requisitos habría que ah, ver dentro de la iglesia, o sea, cómo se tomaría eso, o cómo se aplicaría o trabajaría en ese sentido, pues. Sentido Bien, de que, por ejemplo, usted tuvo un divorcio y tal vez tiene otra familia, en ese sentido. Se volvió a casar, obviamente. sí, entiendo lo que me quiere decir, hermano. Mire, como hay de casos a casos, lo que ocurre es que se hace un estudio exhaustivo de ese hermano que se divorció, porque si existe la causal que está en el versículo 9 de San Mateo 19, la causal que dice que si ha habido fornicación, o sea, si ha habido, en el original dice porneia, si ha habido eh, fornicación, o sea, relaciones fuera del matrimonio de parte de la mujer, entonces él puede darle carta de divorcio. Él puede dar carta de divorcio. Y teniendo la carta de divorcio, por ese requisito, él sí puede volver a casarse. Se estila que el que es inocente no puede acarrear eh, castigo, ni se le puede acusar de nada, sino al fallado, el que ha pecado. Entonces, lo que hace la misión, y si él ha fallado, si él ha fallado, la misión establece un criterio de restauración. Es un tiempo donde él se suspende del ministerio y se le ayuda, ¿verdad? Con consejería, con charlas y acompañamiento para que él se restaure. Pues, claro, le va a costar y ustedes, creo que en el material que ustedes tienen, existe esa posición de cómo es el proceso de que para que él llegue a recuperar el ministerio, tal vez no como lo tenía, ni como cubría antes, sino que le toca comenzar nuevamente. Por lo general, no se deja en el mismo lugar donde él ha fallado, porque el testimonio ha sido afectado. Pero eh, como es un trato que tiene que ver con la comisión de disciplina, porque se le establece una comisión para la disciplina, que en algunos casos, ¿verdad? Antes se ponían 2 años de disciplina para restauración, después se redujo a 1 año, va a depender de la gravidez del hecho, de qué tanto daño haya hecho, ¿verdad? Y con tanta gente afectada que haya salido, entonces de eso va a depender. Pero claro, no podemos destruir de un solo a alguien y acusarlo y no darle oportunidad para su reconciliación con Cristo y su recuperación, porque el Señor siempre nos da una oportunidad, pero hay que tener cuidado con todo eso. Hermanos, ya el tiempo se nos ha agotado, son las 9:05 de la noche. Eh, Vamos a dejar, ¿verdad? Hasta aquí esta lección y vamos a seguir el próximo miércoles, si Dios permite, ¿verdad? Dios quiere que ya mejore la estabilidad
de mi internet y que esta computadora pueda seguir trabajando. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, hermanos. Siempre ha sido un placer y un gozo estar con ustedes. Amén, bendiciones, Buenas pastor. noches, bendiciones, pastor. Amén. Bendiciones, amén. ¿Ah? Amén. Hermano, buenas noches. Amén. Bendiciones, buenas noches. Dios bendito.